más hoy que es una reunión especial en la que vamos a compartir la cena del Señor. Te invito a que en esta hora me puedas acompañar y puedas unirte conmigo para orar al Señor y entregarle esta reunión en sus manos y que Él pueda obrar en tu vida, en mi vida, de la forma que Él quiera. Amén. Señor, te agradecemos por esta nueva reunión, por esta nueva oportunidad que tú nos regalas, Señor, de estar contigo, de buscarte, de alabarte, de agradecerte, Señor. Este es el día que has creado, Señor, para que te busquemos, para que estemos en tu presencia, Señor, y queremos hacerlo con todo nuestro corazón, Señor. En esta hora, Señor, dejamos a un lado todo pensamiento, toda distracción, Señor, toda carga a tus pies, y nos venimos a rendir delante de ti para adorarte, para bendecirte y para escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Y en esta hora, Señor, también aprovechamos para orar por nuestros hermanos, para bendecirlos y pedirte que tú estés, Señor, obrando en cada corazón, como lo haces, Señor, con tu poder y con tu amor. En el nombre de Jesús, Señor, toma el control de esta reunión y de nuestras vidas, Señor. Amén, Padre. Preciosa sal, se derramó. Preciosa sangre, yo por amor.
Queridos hermanos y amigos, Dios le bendiga, buenas tardes. Es un honor servir a Dios y que podamos estar juntos, ustedes desde sus lugares donde pueden estar escuchando estas palabras y yo aquí encomendándonos juntos a Dios. Pero antes de compartir la palabra que tengo en esta tarde, quiero encomendarme a Dios en oración. Le invito a que usted cierre sus ojos allí donde está y que podamos pedir que Dios nos esté guiando en este tiempo. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, te damos gracias por la oportunidad que tú hoy nos das de poder juntos ver tu palabra, oír tu voz, conocer lo que hay en tu corazón para nosotros y decirte: aquí estamos, Señor, que tu palabra obra en nuestras vidas para la gloria, la honra de tu nombre, para bendición nuestra. Queremos recibir tu palabra con toda atención y decimos: a ti sea la gloria, ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Guíanos con tu palabra, con la obra del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, les pido por favor, si usted seguramente está en compañía de los suyos, allí en casa, que prepare su corazón. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, pero vamos a ver algunos aspectos de la misma en la palabra de Dios. Por lo general, leemos siempre en Mateo capítulo 26, pero en esta ocasión quiero pedirle que usted tome su Biblia para poder acompañarme en la lectura. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11 y vamos a leer del texto 24 al 34. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las diré cuando yo fuere, dice el apóstol Pablo, hablando en esta ocasión a los hermanos en Corinto. Bien, en la última Pascua celebrada por Jesús y los discípulos, Jesús instituye la Cena del Señor. La Cena del Señor es una ordenanza que nosotros debemos cumplir, como lo hemos leído en el texto, en la lectura que estábamos haciendo recién. Entonces, es una ordenanza, y con una ordenanza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecerla, es decir, cumplirla. Bien. En el caso de los hermanos de Corinto a quien nos estamos refiriendo, ellos al tomar la cena del Señor, fíjense que eran hermanos, ellos habían recibido la obra transformadora de Dios en sus vidas a través de Jesucristo, ya formaban parte del pueblo de Dios, pero había en ellos una serie de cosas que motivó a que el apóstol Pablo les hablara de la forma en que les habló. Por ahí parece muy dura, ¿no? Cuando se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor, etcétera, etcétera, como dice toda la lectura que le invito a usted pueda hacer allí en la tranquilidad de su hogar. Bien, esto había hecho que se perdiera el verdadero sentido, pasando a ser un acto más, como un ritual más, como parte de una celebración más, pero en definitiva eso lo que escondía era la desobediencia a la ordenanza dada por Cristo. ¿Por qué?
porque hay que ver cómo está el corazón, cuál es la actitud de obedecerle a Dios a todas aquellas cosas que Él ha mandado. ¿Qué sucedía en definitiva entre los hermanos de Corinto? El pecado aleja la comunión con Dios y por ende aleja la comunión de unos con otros. Por eso el apóstol Pablo les habla, ya que ellos lo venían practicando así de esa forma, que se detengan, que observen, que disciernan, que evalúen todo y que vuelvan a lo que tiene que ser. Y queridos hermanos, cuando algo se hace como una especie de rutina, como algo a lo que uno se acostumbra, pueden llegar a producirse las mismas o parecidas circunstancias. Y en este caso, tanto usted como quien le habla y los verdaderos hijos de Dios, que espero seamos todos, queremos obedecer a las ordenanzas que Dios le ha dado. Y no hacemos, no acatamos esa ordenanza como si fuera una imposición difícil de cumplir, pesada, sino que lo hacemos como respuesta de nuestro amor que tenemos a Dios, que obedecemos de buena gana todo lo que Él nos dice, y eso es lo que en esta tarde vamos a estar viendo. Bien, dijimos que las relaciones de unos con otros en aquella iglesia de Corinto era lo que había producido todas esas cosas. La pregunta en este tiempo, bien, no vamos a hablar de lo que pasó hace tiempo como una referencia histórica en la iglesia de Corinto, sino que vamos a preguntarnos hoy a nosotros, en este año que nos toca vivir, donde estamos en una realidad, qué y cómo está nuestra actitud para con Dios. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo es la mía frente a esta ordenanza? ¿Y cómo me presento ante Dios? ¿Y cómo está mi corazón? Es la pregunta que hoy tengo que hacerme. Lo demás es un marco referencial para que nosotros podamos ver, conocer el verdadero propósito de Dios y corregir si hace falta o afianzar aquellas cosas que están bien, sabiendo que Dios quiere que le obedezcamos en todo y Él desea lo mejor para nuestras vidas. Lo que necesitamos, Él lo ha provisto porque así es Dios. Bien, ¿qué es lo que me aleja del hermano o de la hermana? Son preguntas que vamos a mencionar ahora. ¿Qué es lo que me aleja de mi esposa, de mi hijo, de mi esposo, etcétera, o de los familiares? ¿Qué es lo que me aleja de Dios? Pueden ser muchas las respuestas, pero la semilla que produce esto que es el alejamiento, el distanciamiento, la separación, es justamente el pecado, que puede estar establecido en el orgullo, en la arrogancia, en el sentirse más, mejor unos con otros. Allí los hermanos de Corinto tenían estas cosas. Algunos se sentían más por diferentes motivos y el ser humano tiene la tendencia a querer marcar esa diferencia. Yo cuando éramos niños nosotros y jugábamos con niños de nuestra misma edad, decíamos, mi papá levanta esta mesa. Ah, pero mi papá levanta la mesa con todas las sillas. Y otro niño escuchaba y decía, pero mi papá es mucho más fuerte que el de ustedes, levanta la mesa, la silla con toda la familia encima sentada. Y así, y uno grande se sonríe y dice cosas de niños, pero los grandes también son dejados llevar por todas estas cosas. De manera que el orgullo, lo digo hacia el paso, que la actitud arrogante, que el sentirse mejor, que querer marcar una diferencia, etcétera, etcétera, son cosas que van estableciéndose en el corazón y esto no es de Dios. Y todo comienza como jugando, pero después termina manifestándose lo que verdaderamente es y no es de Dios y es malo. Fíjense, en estos días, antes de compartir esto, digo, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicar? Y ahí entramos en esto en la comunión con Dios, buscando ser guiados por Él a través de su palabra, del Espíritu Santo. Y en mi caso a mí me gusta y guardo con muchos recuerdos palabras que hermanos han dirigido hacia los hermanos de la congregación, inclusive hacia mí mismo. Yo guardo gratísimos recuerdos de momentos vividos con hermanos, algunos que están con el Señor, otros que los puedo ver, y forman parte de ese tesoro personal que uno tiene. Pero por allí uno revisando en la mente, en cosas, se da como elementos como estos. Yo tengo aquí un pequeño presente
que lo guardo con mucho cariño, que ya tiene 19 años. Y yo lo recibí a esto de los hermanos que me lo dieron. Retengo esta palabra de Dios, esta salutación hermosa. Y también tengo otras más, y estaba leyendo detenidamente todo esto, deseos de bendición, y etcétera, etcétera, que el Señor lo guarde. Y así como puedo mencionar esto, simplemente traje dos, porque el tiempo aquí es muy limitado, hay muchísimas cosas más. En su momento fueron elementos que se entregaron como demostración de ese amor, de ese cariño, ese respeto de unos a otros. Y hoy, habiendo pasado un tiempo, siendo que amamos y servimos al mismo Dios, yo me encuentro solamente con estas salutaciones impresas que no se pudieron borrar, que forman parte de todo esto, y con ese recuerdo y con cuantas preguntas más delante de Dios. Y mi pregunta es esta: la palabra de Dios es como un espejo al cual me quiero mirar, para que en ese espejo Dios me haga ver las fallas que tengo. Y te invito a que vos también puedas verte en esta tarde en el espejo de la palabra de Dios, para que, desprovisto de todo tipo de arrogancia, de orgullo, le podamos decir: Señor, aquí estoy, como el barro a punto en manos de tú que eres el alfarero, para que hagas de mí lo que tú quieres. Si tienes que desarmarme, que lo hagas. Pero quiero agradarte, quiero honrarte y quiero servirte en todas las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios, y en la celebración de la Cena del Señor, cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, estamos haciendo dos cosas. Recordamos cuando Cristo Jesús nos redimió al entregar su vida en la cruz del Calvario, pero también nos estamos proyectando aquel retorno de Cristo cuando Él nuevamente celebrará la Cena del Señor. Dos actos importantísimos. Y Jesús se ha constituido la cabeza del cuerpo suyo, que es la iglesia, y Él quiere que donde Él esté, nosotros, plural, estemos. Porque todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, su cuerpo. Y cada uno de nosotros tenemos asignadas funciones que Dios ha determinado, y ese cuerpo en armonía, en una verdadera y perfecta unidad, es lo que Dios llama a la iglesia. Y tú y yo somos hijos de Dios, somos la iglesia que esperamos el retorno, el cumplimiento de Dios, para estar una eternidad juntos. Y qué precioso ese momento cuando tengamos que estar juntos. Pero Dios debe obrar en cada vida. Jesús se constituye el ejemplo en todas las cosas, y quiero pedirle que por favor me acompañe en la lectura de Juan. Voy a leer Juan capítulo 1 y vamos a ver allí algunas cosas. Dice Juan capítulo 1, texto 12: mas a todos los que le recibieron, a todos a los que creen en su nombre, ¿qué cosa? A todos, habla en plural, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted cree? Como yo creo. ¿Usted le recibió? Como yo también le recibí. Entonces Dios, a través de su palabra, me dice que soy hecho hijo de Dios. De un Dios que no hace distinción de personas. De un Dios que no separa por el color de la piel, por el rango social que uno tenga, o cosas que a veces las personas tienen. Dice que si nosotros creemos en Él y le hemos recibido como el Señor de nuestras vidas, Dios nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué tremendo que es Dios. Qué hermoso, qué grande que es su amor, el mismo amor que Dios quiere que se refleje en nosotros. Le invito a ver en una lectura breve, por cierto, lo que dice Juan 13. Bien, 13:1. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús a los suyos, a lo que Dios le dio, a los discípulos que con Él caminaron 3 años, los amó hasta el fin. No un tiempo, no un momento, no si las circunstancias eran buenas,
los amó hasta el fin. Por eso Jesús es nuestro modelo a imitar. Él es el modelo que Dios ha puesto para que yo pueda imitar, en Él inspirarme. Bien, cuando Jesús celebró la cena, ustedes saben quién le negó, quién lo entregó por un precio vil. Judas participó de la cena, ahí estaba presente. Pero en ningún momento nosotros vemos una actitud incoherente de lo que dice la palabra con Cristo Jesús. Pero bien, eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Y por último quiero leer otro pasaje más, que ya se lo menciono, está en el texto 34. Jesús dice: un nuevo mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús, nuestro ejemplo a imitar. Como Él nos amó, así quiere que nos amemos unos a otros. Entonces, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla a los corintios, diciéndole que ellos se reunían para lo peor, era justamente porque habían dado lugar a las formas, pero a formas que a ellos les parecía bien, desprovistos del verdadero sentido, de la esencia que es el amor de Dios. ¿Por qué digo el amor de Dios? Porque el amor de Dios es el que permanece para siempre. Hermanos, el amor verdadero es el que todo lo puede, el que todo lo soporta, el que todo lo sufre. El amor de Dios es el que tiene que establecerse en nuestro corazón. ¿Jesús tenía motivo para haberse molestado? Bueno, fíjense, Pedro le negó a Jesús y lo hizo en reiteradas ocasiones, habiéndoselo anunciado a Jesús. Él negó que tuviese algo que ver. ¿Por qué? Porque su integridad física estaba corriendo riesgo en esa noche, donde otros lo descubrieron y su forma de hablar demostraba que Pedro era uno de los discípulos. En algún momento, cuando él estaba conversando con Jesús, trató de persuadirlo para que no fuera a la cruz, al punto tal que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Con esa palabra no se dolió, él no necesitó hacer ningún tipo de terapia, sino que dejó que Dios trate su corazón, y con toda humildad él se dio cuenta de lo que había sucedido y tuvo la humildad y a la vez, ¿por qué no decirlo?, la grandeza de saber ser tratado por Dios y ser un fiel hijo de Dios. Y así como él, otros tantos, todos se apartaron del Señor cuando Él fue a la cruz. Todos se sintieron mal y lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Pero sin embargo Jesús había depositado en ellos su confianza. Cuando Él anunció a las mujeres el llamado para los discípulos, dijo: díganle que los espero allí en Galilea. Nuevamente depositando la confianza. Jesús amó hasta el fin. Jesús no es como yo, que amo según la circunstancia me convenga, no como usted. Me pongo como ejemplo, no quiero hacerlo sentir incómodo, pero mi pregunta en este tiempo es: ¿por qué en estas horas que nos tocan vivir, donde ha sobrevenido todo esto, de lo que no voy a estar hablando en todo el mundo, ¿por qué resuena que en los hogares a veces es difícil la convivencia? ¿Por qué los esposos, los hijos con los padres entre hermanos, familiares, no podemos estar juntos, mirarnos a la cara? Parece que esto nos incomoda y hay desavenencia y discordia. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Mis hermanos, esto sucede porque el amor de Dios no está en el corazón. Y el amor de Dios no está porque para que ese amor se manifieste tiene que estar Dios reinando en el corazón. Y para que Dios reine, tiene que ser Él el dueño y el Señor. Dios pide el 100% de nuestra vida, no una partecita. Si yo le doy el 99% de mi vida a Dios, ese 1% hace que sea compartido. Y Dios, que lo da todo, nos pide todo. Dios nos pide todo. En esta tarde que vamos a participar de la Cena del Señor, quiero pedirte a vos, hermano, que sos papá, a usted, mi hermana, que son cabezas de hogar, que si están con su familia, puedan tomarse un tiempo para orar, para presentarse delante de Dios, para lo que vamos a hacer ahora, la participación en la Cena del Señor, no sea algo que lo hacemos como por una rutina, que cada tanto lo hacemos y bueno, yo me siento bien con Dios y lo demás, Dios lo sabe. No, sino que pueda experimentar la paz, el perdón de Dios, el perdón que otorgo y que me es otorgado por otros,
reconocernos necesitados de Dios y saber que Cristo es la cabeza de un cuerpo y ese cuerpo está formado por diferentes miembros. No son todos iguales, pero todos son necesarios. Las funciones no son las mismas, pero todas son más que necesarias porque así Dios lo ha hecho. Y eso funciona como si fuese una orquesta. Una orquesta tiene un director y todos los instrumentos son diferentes, pero suenan armoniosamente y eso es algo agradable para el oído. Que en esta tarde podamos ser un canto de alabanza, de reconocimiento a Dios, con nuestros corazones entregados a la obra de Dios de transformación, para que podamos reflejar su gloria, para que podamos participar en esta tarde de la cena del Señor, sabiendo que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, que nos redimió, y hoy podemos pararnos delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado, y que también el Espíritu y la palabra de Dios nos limpian nosotros para que podamos tener una verdadera comunión con Dios y con nuestros hermanos allí en nuestro hogar, para que la gloria de Dios se manifieste, para que su nombre sea exaltado. Le animo a que usted, mientras prepara los símbolos, tenga un tiempo de reflexión y los hermanos compartan una alabanza. Luego vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a hacer un tiempito de oración y de comunión. Hágalo usted allí en su casa.
hemos tomado un tiempo para orar, para reflexionar, para ponernos a cuentas con Dios, aún para arreglar alguna situación que haya allí en el ambiente del hogar o donde sea que el Espíritu Santo te esté guiando. Dejemos y seamos sensibles a esa obra de Dios que Él está queriendo hacer. Dios trabaja, lo hace a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, redarguye nuestro corazón, y qué hermoso es ser sensible a Dios. Qué hermoso que es poder reconocer cuando nosotros nos equivocamos, fallamos, y queremos en esta tarde hacer caso a lo que es la palabra de Dios, tomar la cena dignamente, reflexionar en lo que Dios nos dice y estando a cuenta con Dios poder hacerlo de todo corazón. La palabra de Dios dice que cuando Jesús estaba reunido con sus discípulos, Él tomó el pan, un solo pan que representa su cuerpo. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como así lo dice Juan, o así lo menciona Juan, dice que Él tomó el pan, lo partió y lo dio a los suyos, diciéndole: este es mi cuerpo que por todos ustedes ha sido entregado allí en la cruz del Calvario. Voy a orar por el pan para que usted después lo pueda hacer allí en su casa. Padre amado, te damos gracias porque, como dice tu palabra, tú mostraste tu gran amor para con toda la humanidad, que siendo necesaria la redención, siendo necesario volver a la comunión contigo, tú mostraste ese gran amor enviando a Jesucristo tu Hijo para que Él pagase el precio de esa redención, entregando su cuerpo en la cruz del Calvario. Ese cuerpo que fue lastimado, que fue herido, que fue roto allí en ese lugar de sufrimiento, es el que ocupó nuestro lugar. En esta tarde te damos gracias porque podemos participar de este pan que representa el cuerpo de Cristo y hacerlo en paz y en comunión como Dios así lo ha mandado. Y también la palabra de Dios dice que Jesús tomó la copa con el vino y lo dio diciendo que representa la sangre de Jesucristo derramada para el perdón, para la limpieza de todo pecado. Fíjese, la sangre de los antiguos rituales que se hacían cubrían, tapaban el pecado, pero el pecado sigue estando. La sangre de Cristo nos limpia totalmente de todo tipo de pecado. Por eso establece la diferencia. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias porque Jesús, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, lo hizo para que nosotros fuésemos limpiados de toda inmundicia de pecado. Gracias te damos por esta provisión tuya. Gracias te damos por tu gran amor, por tu misericordia, por lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Te alabamos y te glorificamos. Y en esta tarde te recordamos, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y también nos proyectamos por la fe a lo que ha de venir. Te decimos gracias, infinitas gracias, por el cuerpo tuyo representado en este pan, Señor, y en este vino. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Ahora usted allí en su casa puede tomar el pan, puede tomar la copa con el vino, participar y hacer partícipe a los que están en su casa. Es un momento precioso donde el Espíritu Santo está, donde la palabra de Dios está obrando en su corazón. Y si usted que tal vez se encuentra circunstancialmente oyendo esto y nunca lo había oído, quiero decirle algo. Jesucristo está llamando a la puerta de su corazón. Usted hoy le puede recibir y hacerlo a Él el Señor y el Salvador de su vida. Vamos a hacer esto en nuestros hogares y luego vamos a cantar una canción para la gloria de Dios.